estudios al doctor Gustavo Almeida Bermeo, presidente del Colegio de Abogados de la SUAY. Es también un juez de primera instancia en esta localidad, es doctor en jurisprudencia, especialista en docencia universitaria y derecho procesal. Bienvenido, doctor Almeida. Usted se encuentra al frente del Colegio de Abogados desde el mes de enero. Vamos a hablar de la posesión de la nueva fiscal de la Nación, pero antes quisiera pedirle un criterio. El día de ayer estuvimos con otro profesor universitario, un economista, que realizaba un análisis más bien de tipo social, de varios temas en la ciudad de Cuenca, y hablaba también sobre el tema de seguridad, que aparece permanentemente en los tres primeros sitiales de preocupación de los cuencanos. Este economista el día de ayer señalaba que uno de los factores de distorsión que se ha dado en la ciudad de Cuenca para llevarla hacia estándares de inseguridad más grande ha sido la instalación aquí de este gran centro carcelario, el de Turi. Pues señala, no es solamente el tema de que los reclusos más peligrosos del país estén aquí, es el tema de que esta presencia atrae amigos y atrae a personas no siempre aconsejables en cuanto a su currículum y a sus antecedentes, señalando, sugiriendo directamente con esto que este era un factor para el incremento de delincuencia en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la SUAY. No sé si usted coincide con este punto de vista. Muy buenos días a todos los radio oyentes de esta prestigiosa radio cuencana. En verdad es de conocimiento general la inseguridad por la cual atraviesa actualmente la Atenas del Ecuador, la ciudad de Cuenca. Realmente que con la implementación del Centro de Rehabilitación Social en Turi, prácticamente la Atenas se transformó en temores. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho y concuerdo con el economista que ha dialogado el día de ayer con ustedes, en verdad los gobiernos tratan primeramente de ponerse los zapatos y después las medias. Tenía que haberse realizado un estudio sociológico en el cual se determine de una manera veraz la implementación de centros carcelarios o centros de rehabilitación social en todo el país, teniendo presente la idiosincrasia de cada región, puesto que en la actualidad le han marcado tanto a La Tacunga como a Cuenca como centros en los cuales hospedan a delincuentes de alta peligrosidad que no está acorde con la forma de vida o las costumbres del lugar, lo que necesariamente implicaba que este tipo de edificaciones y este tipo de institutos tengan que trasladarse a lugares en los cuales no afecten la cotidianidad de la sociedad, tanto de La Tacunga como de Cuenca. Pero a ello habría que sumarle también el hecho de que estamos hablando de un sistema de rehabilitación que no está funcionando, que no está cumpliendo su cometido. Si es que realmente el sistema de rehabilitación del país cumpliera con este objetivo de rehabilitar a las personas, pero vemos que la situación al interior de los centros de rehabilitación, sobre todo aquí el de Turi, es realmente preocupante. Permanentemente aquí mismo en nuestros espacios hemos dado a conocer la cantidad de irregularidades y preocupaciones que tienen no solamente las personas privadas de la libertad, sino también sus familiares. Es eufemístico, dice, entre otros, el defensor del pueblo, el hecho de que se les llame centros de rehabilitación. En verdad, este no es un problema latente en estos momentos, de estos tiempos, todo lo contrario. Los centros de rehabilitaciones sociales a través de la historia no han cumplido con su razón de ser, puesto que antes éramos más sinceros y más honestos en llamarles panópticos, ¿no es cierto? Les llamábamos centros de privación de libertad, pero después, con el avance del derecho y de un Estado de derecho, y después un Estado social de derecho, y ahora un Estado constitucional de derechos y justicia, le damos otra transformación, otro tinte, pero solo en el papel, más en la realidad resulta que estos centros de rehabilitación son los centros de operación de la delincuencia organizada en este país. Bien, vayamos a una de las personas en quien se tiene mucha expectativa que pueda introducir cambios sensibles
en la Administración de Justicia, comenzando por la investigación de los casos, que es parte de todo este tema. Nos referimos a Diana Salazar, nueva fiscal general del Estado, que el día de ayer, en medio de gran expectativa, se ha posesionado. ¿Cuál es, de parte de los abogados del país, la expectativa también, valga la redundancia, en esta funcionaria que ha señalado desempolvar muchos de los casos que de manera irregular o con tráfico de influencias se han ido archivando en este país? Bueno, en primer lugar, yo quisiera manifestar mi desazón en el sentido de que la gente, la comunidad, llámese la comunidad profesional de las leyes como la comunidad en general, trate de poner en manos de una sola persona el peso de todo un proceso de corrupción que ha existido en este país. No podemos nosotros levantar una bandera de caudillismo, y volvemos a hacerlo, ahora dentro del punto de la judicialización del delito, ¿no? Entonces queremos nosotros levantar la bandera de Diana Salazar como la que va a ser la salvadora y la persecutora legalmente de los delincuentes. No, esto no es así. Lamentablemente el Ecuador, el país en general, debe de entender que esto se construye a través de instituciones, de organizaciones y de cooperación. Pero aquí, doctor Almeida, si bien usted tiene razón, está también un tema de liderazgos, es decir, un liderazgo que puede imponer un fiscal general de la nación, una línea de conducta. Puede también servir como para emular al resto de fiscales o al resto de componentes del sistema jurídico de un país. Pensemos en la figura de Diana Salazar comparada con algunos de los anteriores fiscales que han pasado últimamente por ese alto cargo. Efectivamente, nosotros vemos que la nación tiene que formar constantemente líderes. Pero estos líderes no tienen que ser robinsonianos, es decir, no tienen que ser unas personas aisladas, únicas. Estos líderes tienen que ser constantemente salidos a flote, en razón de que una persona, al crearse como líder, tiene la capacidad de sacar a sus semejantes, a los que están rodeándole, como líderes también. Entonces yo siempre estaré en contra de caudillar a los seres humanos, porque no, este país siempre ha estado acostumbrado a eso, y las rupturas democráticas, así como el desbalance gubernamental, ha sido porque nosotros hemos empeñado nuestra esperanza en una o dos personas. Eso no puede seguir. Podríamos traducir sus expresiones en el sentido de que no le genera mucha expectativa Diana Salazar per se. No, todo lo contrario, a mí me genera expectativa la situación en cómo va a manejar institucionalmente. Algo que me pareció curioso cuando le entrevistaron el 2 de abril es que ella manifestó que necesitamos gente que más que sepa de derecho, que sepa de ética y transparencia. Porque el derecho se puede ir aprendiendo en el camino, pero la transparencia y la ética no se puede aprender. Ella habló también, me parece que en las mismas declaraciones del día 2 de abril, en la que ella implementaría una reestructuración de la fiscalía. Bueno, no conocemos los detalles de hacia dónde iría esa reestructuración, pero sin embargo, en este contexto nos queda la idea de que son más de 900 casos represados. Entendemos que ella tiene un plazo de 6 años, pero cuando nos imaginamos el análisis y el despachar estos 900 casos, como que ahí nos queda una duda y una preocupación de cómo se va a hacer esto. Efectivamente, si le vamos a poner los 900 casos en la espalda de Diana Salazar, va a ser imposible desarrollar un resultado en el cual podamos 900 los que están represados. Exacto. Y si es que realmente se avanza en este proceso de lucha contra la corrupción, estoy segura que habrá muchos más. Entonces vamos a tener que llenar el edificio de las fiscalías con tantos casos de investigación, no solo de parte que pidió Contraloría, también los casos que están presentando denuncias particulares hacia entes, hacia personas públicas. Es verdad, realmente, por eso es que yo digo que no debemos dejarle aislada a Diana Salazar. Ella va a reestructurar bajo un parámetro de que primero tiene que saber con quién cuenta, porque no es posible
de entrada, coger y reestructurar y alejar a todas aquellas personas que han tenido ya conocimiento de ciertos casos que han estado investigando y dejar desamparado prácticamente a la Fiscalía. Yo creo que eso hay que tomarse con mucha tranquilidad. Tiene un fuerte trabajo que realizar Diana Salazar y responder al Estado, porque las expectativas de la población es esa, que venga una fiscal a que realmente purifique la Fiscalía, purifique el Estado, que ahora se ve condenado a trámites de denuncias penales día tras día por los actos de corrupción que han desarrollado los personajes de la década anterior. Más allá de la honestidad personal que ella pueda tener, del liderazgo, del ejemplo quizá que eventualmente pueda dar, la pregunta sería, doctor Almeida, ¿cómo trasladar a toda la estructura judicial del país, comenzando por la propia Fiscalía de la Nación, independencia, transparencia, un manejo más ético? Efectivamente, ahí tenemos que toparnos con que dentro de los parámetros de la función judicial existen las evaluaciones periódicas, existe estas evaluaciones que no solo son de calidad y cantidad, sino que también tienen que ver con evaluaciones de carácter ético, de carácter de transparencia, que lleva a denotar los resultados en los cuales se está desenvolviendo los funcionarios. En la Fiscalía, lamentablemente, sucede un fenómeno que en la anteriormente, mejor dicho, no sucedía. ¿Cuál es? Que la gente está judicializando todo lo que estimen, sea de televisión, de medios de comunicación, lo está judicializando. Políticamente los judicializa. Todos los actos que se dan de vecindad se judicializa. Entonces la Fiscalía en cierto momento se encuentra abarrotada de tanto trámite. Los señores fiscales no están, las señoras fiscales y los señores fiscales no están para desarrollar su trabajo de una manera más eficiente y eficaz, por estas situaciones de abarrotamiento de denuncias que en muchos de los casos ni siquiera reconocen las mismas. Ahora justamente revisábamos en los medios ahora en la mañana, y por ejemplo el caso de David Romo, el día de ayer se suscitó en la ciudad de Quito un hecho también que llama la atención, que son las amenazas, en este caso que reciben los jueces y la protección que los jueces requieren. Si bien estamos hablando de la Fiscalía, en este caso entraríamos a hablar de toda la administración de justicia y los riesgos frente a estas advertencias o estas amenazas. Muchos de los jueces han tenido que tener alguna protección, recibir alguna protección especial, incluso trabajar con escoltas. Y por ejemplo el día de ayer tuvo que hacerse una movilización importante de elementos de la policía frente a las amenazas que había recibido la jueza que está llevando a cabo el caso del chico desaparecido David Romo. Tómese en cuenta que esto no es aislado. Realmente los señores jueces en materia penal sobre todo, y los señores fiscales, están constantemente asediados y amenazados. Lamentablemente hay cosas que no salen a la luz, porque eso sería agravar la situación no solo de los señores fiscales y de los jueces, sino también de sus familias. Por tanto, hay servicios policiales en los cuales se trata de cierta manera mantener un perfil bajo, digamos así, más bien resguardarles, sin controlar publicidad. Por supuesto, hay llamadas telefónicas, existen cruces de carros, etcétera, que les hacen a los señores fiscales, señores jueces. Entonces todo eso se pone en conocimiento de la policía, y un grupo especializado es el que se encarga del manejo de esa situación. Para ubicarnos un poco en cuanto a su perspectiva, doctor Almeida, ¿cuál es su opinión sobre la labor que cumplieron fiscales de la época del correísmo, Galo Chiriboga, Vaca Mancheno, también el fiscal Paul Pérez Reina, ya en la época también de Lenín Moreno, pero que tuvo una extraña renuncia a su cargo? Es lamentable realmente ver que personas que estaban investidas con un tinte político no hayan respetado ese tinte político, porque ¿a qué me refiero a eso? Hago un paréntesis. En muchos países se elige a las personas de conformidad a su ideología, a su partido político, y eso yo lo considero en cierta manera bondadoso. Aquí los fiscales fueron elegidos
porque eran personas que venían de un movimiento político, ¿no es cierto?, de Alianza País. Entonces tenían que respetar primero, si tenían ideología, tenían que respetar primero su movimiento político. Y eso tiene que ver con la ética profesional y con la ética partidista. Eso no se respetó y más bien hubo una forma de siempre al caudillo alentarle y protegerle. Y eso desmejora la situación de la administración de justicia en cualquier momento, en cualquier tono que se le vea. El señor Chiriboga, el señor Vaca, realmente ellos se dieron más al sistema de caudillismo, es decir, a proteger a la persona y no proteger primeramente a la sociedad con las bases de su movimiento, con las bases de así como señalábamos que la nueva fiscal, con las esperanzas que se abrigan alrededor de ella, podría servir como un ejemplo que transmita una línea de acción al resto del sistema fiscal de Ecuador. ¿Qué tipo de efecto causó la presencia de Vaca Mancheno, del ex fiscal Chiriboga en la Fiscalía y en la Administración de Justicia en general? Lamentablemente la Administración de Justicia en esos tiempos sufrió varios acontecimientos desagradables en los cuales no había la certeza ni la seguridad de las investigaciones independientes por parte de los fiscales. Todas las investigaciones parecería que fueron guiadas, fueron asesoradas desde la central, que es Quito. Entonces, en ese caso, muchos fiscales, me acuerdo, en la ciudad de Quito y en la ciudad de Cuenca y Guayaquil, temían por sus cargos si es que no daban los resultados deseados a los fiscales generales. Entonces, no hay una independencia, no hay una transparencia en las investigaciones, so pena de destitución emanadas por la autoridad máxima. Vayamos a la organización local de la justicia. El Colegio de Abogados, con sus anteriores presidentes, ha tenido siempre una labor de denuncia, de protesta incluso, sobre el accionar de algunas organizaciones de la justicia local. Han hablado, por ejemplo, de los procedimientos, de los desacuerdos que tenían con la forma en que se daban las cosas en la Corte Provincial. Esto generó también cambios que no sé si llevaron a una situación más aceptable en la actualidad, pero han sido también particularmente críticos con el accionar del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la situación actual en su criterio, doctor Almeida? Bueno, los seres humanos tenemos que ser constantemente críticos, no denunciantes, tenemos que ser críticos. Y la denuncia se le puede dividir en varios puntos. Lamentablemente yo no quiero caer en el punto de la denuncia por denunciar y por salir adelante, por verme visibilizado ante la sociedad. Esto es lo que nosotros, cuando asumimos la presidencia del directorio del Colegio de Abogados, íbamos a transformar. Todo tipo de crítica tiene que ir sostenida con una respuesta, con un resultado de cómo cambiar. En ese sentido, el día de ayer justamente nosotros tuvimos una reunión con la academia, las 3 universidades que hay en este país, con los abogados de libre ejercicio profesional y también con los presidentes de las salas de las Cortes Provinciales, en las cuales determinamos que debía de haber un cambio de gestión procesal. El cambio de gestión procesal tiene que hacerlo el Consejo de la Judicatura. Por tanto, allá vamos a ir para que nos permitan nosotros ser escuchados y manifestar que la gestión procesal tiene que cambiar, porque el formato de las audiencias y el formato de las fechas que se dan prácticamente en la actualidad nos está angustiando la defensa. Persisten problemas de carácter logístico en la Administración de Justicia, entonces. Es por este formato de los jueces de pool en todos los que es tribunales. Tanto los tribunales penales como los tribunales de las salas de las Cortes Provinciales en cierto momento están ahogados con tantas audiencias y tal es el caso que esas audiencias llegan hasta los meses de octubre, de noviembre, es decir, no se cumple con el principio de celeridad. Entonces nosotros lo que queremos implantar es volver a los tribunales fijos, y eso ojalá sea escuchado por el Consejo de la Judicatura. En cuanto a la agilidad de la justicia, ¿ha habido mejoras? Por supuesto, ha existido muchas mejoras, pero vuelvo y repito, en primera instancia se denota
agilidad en el manejo del proceso, del juicio, no así en segunda instancia en materias no penales y más expresamente en lo que es materia civil y mercantil. Existe un retardo, pero este es un retardo fruto de una existencia de jueces de pool que debemos descartar, pienso yo, para poner tribunales determinados que conlleve a que se agilite las audiencias y por ende se agilite los procesos. Finalmente, doctor Almeida, en el gobierno pasado se quitó la obligatoriedad de que los profesionales estén afiliados a un colegio profesional. ¿Cómo ha afectado esto al Colegio de Abogados de la SOAY? ¿Con qué fortaleza se encuentran al momento? ¿Cuánta es la participación de los abogados en este gremio? Lamentablemente, la resolución del Tribunal Constitucional del 2007 quitó la obligatoriedad no solo a los colegios de profesionales, sino también a los colegios de comerciantes. Con ello, viene un debacle en las organizaciones gremiales. Sabemos que ese debacle fue provocado y tomado para otros factores, para otros sentidos. ¿Cuál es? El desmovilizar a la población. En los actuales momentos hemos conversado con el régimen central de este gobierno de Lenín Moreno, en el cual nos ha abierto las puertas para verificar un posible cambio y volver no a la obligatoriedad, porque ya existe una resolución de Tribunal Constitucional, no era Corte Constitucional todavía, no volver a la obligatoriedad, sino volver al registro de los profesionales. Así como usted registra su vehículo en el registro mercantil, cuando hay una prenda industrial, una prenda comercial, o cuando registra su casa en el registro de la propiedad, donde está toda la historia de su vivienda, también queremos hacer lo mismo en los colegios de profesionales. Y eso ya hemos hecho reuniones constantes con los colegios adjuntos de nosotros, como es los colegios de economistas, el colegio de médicos, el colegio de arquitectos, de ingenieros. Están totalmente de acuerdo. El día viernes justamente tengo una reunión con el colegio de abogados del Guayas, con el abogado Jimmy Salazar, quien también está encabezando el proceso de seguir adelante con este registro de los colegas profesionales en las diferentes ramas. Entonces él también está encargado de los colegios profesionales del Guayas y colegios de comerciantes. Entonces vamos a reunirnos y cada vez somos más fuertes para que mediante decreto presidencial pueda volver el registro y volver a sustentar a los colegios de profesionales que son gremios en los cuales su palabra, su opinión cuenta en momentos en que vemos que los gobernantes nos están fallando. Bien, queremos agradecerle, doctor Almeida, por su presencia. Muchas gracias. No sé, antes quisiera yo invitar a todos aquellos colegas del Colegio de Abogados de la SOAY a participar en todos los eventos que se están realizando últimamente en nuestra institución, nuestro cuerpo gremiado. Declaraciones del doctor Gustavo Almeida Bermeo, presidente del Colegio de Abogados de la SOAY.